aula, la voz de quienes hacen la nueva escuela mexicana. Son las 9:35, tiempo del centro, 8:35 hora del Pacífico. Y como cada viernes estamos hablando acerca de la nueva escuela mexicana en este segmento Desde el Aula. Hoy estaremos conversando acerca de la diversidad y el currículo de la nueva escuela mexicana. ¿Qué pasa con los estándares? Pero sobre todo el concepto. ¿Cómo se incorpora el concepto de la diversidad a la currícula? Para ello vamos a hablar con la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Adriana, por la invitación y pues gracias a la audiencia también que nos escucha. Gracias a usted. Y bueno, en primer lugar, este concepto que es tan, pues tan profundo y también tan complejo cuando estamos hablando de cómo se incorpora a un plan de estudios, a un programa educativo. Y esa sería mi primera pregunta, doctora. ¿Cómo concibe la diversidad en el currículo de la nueva escuela mexicana? Bueno, la diversidad es una condición humana de la naturaleza. Lo que nosotros tenemos son formas de gestionar, de relacionarnos con la diversidad, ya sea cultural, lingüística, étnica, sexogenérica, ¿no? Es un hecho. Y justamente la diversidad lo que permite es el enriquecimiento entre las culturas, las lenguas, las diversidades sexogenéricas, porque justamente son ventanas de oportunidad para aprender. Entonces, el plan de estudios de la nueva escuela mexicana asume esta diversidad como, en primer lugar, una condición. Es decir, se parte de que la población escolar, maestros, maestras, estudiantes, son diversos. Sus contextos son diversos. México es un país diverso, es megadiverso en términos incluso bioculturales. En segundo lugar, ¿qué hacemos, digamos, frente a esa diversidad? Bueno, el plan de estudios entonces la asume justamente como un reconocimiento a que todos los procesos de enseñanza-aprendizaje son justamente contextuales, ¿no? Se dan en el marco de un espacio, de un lugar que es justamente diverso. Entonces, es un punto de partida. Es un punto de partida muy importante para activar justamente lo que yo llamo el mecanismo de contextualización y codiseño. ¿Qué quiere decir esto? Para las maestras y maestros seguro les resonará un poco más. Tiene que ver justo cómo interactúa el programa sintético nacional, es decir, donde están todos los contenidos nacionales. Luego el programa analítico, que es cuando la escuela justamente dice, bueno, todo esto que tenemos que enseñar, si esta es nuestra escuela, este es nuestro contexto, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo justamente operamos estos contenidos nacionales? Y entonces es un momento justo de contextualización. Todos quienes hemos dado clases lo hacemos. Nosotros nos dicen, aquí está su programa, aquí está su temario, por decirlo muy coloquialmente. Y uno que hace, bueno, esto sí, esto le dedico más horas, esto no. Y ya luego cuando uno ve a sus estudiantes, uno dice, no, pues necesito primero como que este tema no quedó muy claro, mejor le invierto más. O todas esas decisiones forman parte justo de asumir la diversidad como una condición de la enseñanza y el aprendizaje. Y creo yo que de manera formal justamente el plan de estudios la asume en lo que llamamos los ejes articuladores, que es un componente del plan de estudios. Estos ejes articuladores tienen la función justamente de intencionar pedagógicamente la diversidad. Es decir, yo tengo el eje de diversidad de género, por ejemplo, el eje articulador de género. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo asumo que tengo una intencionalidad pedagógica respecto a la diversidad sexogenérica, al reconocimiento de las mujeres, al reconocimiento de las disidencias como las personas trans, entre otros colectivos de la diversidad sexual, que necesitan ser reconocidos, que necesitan porque son derechos que las personas tienen. No es una cuestión, digamos, a debate o si estamos, porque insisto, la diversidad es una condición. Sí. Y nuestra posición justo en el plan de estudios es que esa diversidad se reconoce a partir de sus derechos, no de nuestros prejuicios o opiniones. Al contrario, nuestra función en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo dice el artículo 3º constitucional, nuestra función es entonces combatir los prejuicios, el racismo, la discriminación, el fanatismo que muchas veces está detrás de nuestra idea de la diversidad como una amenaza.
cuando en realidad la diversidad pues es justo una riqueza pedagógica. ¿En qué sentido? En que justamente nos acerca a otras experiencias de vida que no tenemos. Y eso pues siempre es edificante. Entonces, lo otro es miedo, es prejuicio, y se puede entender porque generalmente la diversidad, pues lo primero que nos antepone es el límite de nosotros mismos frente a lo que implica el otro o la otra. Pero finalmente lo que justamente los ejes articuladores en el plan de estudio señalan es la necesidad de intencionar esa diversidad de género, o en el caso del eje de interculturalidad crítica, pues justo la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país, es decir, cómo nosotros intencionamos procesos que combatan el racismo, que reconozcan a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, en fin, toda una serie, digamos, de elementos que organizan, que orientan a las maestras y maestros para decir, bueno, tengo esta cuestión de diversidad en mi salón, ¿cómo le hago? Bueno, ¿qué dice el eje articulador sobre eso? Que tengo que intencionar para bueno, entonces yo sé que a partir de allí gestiono la diversidad de esta manera en el marco del reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de las personas, en fin, que justo son elementos que pues todavía, digamos, en nuestro día a día son muy necesarios pues de seguir construyendo, porque tenemos ahí unas tareas pendientes como país, digamos. Sobre todo cuando usted, y lo mencionábamos desde un principio, es un país megadiverso. Y en este sentido, doctora, por ejemplo, un ejemplo concreto, o cuáles son los ejemplos concretos en donde esta diversidad es aplicada en la cotidianidad educativa a la hora de que están ya las clases o los contenidos educativos, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones o contextos tan distintos como los que se viven en el norte del país en relación a los que se viven en el sur, doctora? Ahí yo creo que tenemos que hacer un pasito antes, en el sentido de reconocer que los procesos educativos, justo al ser contextos de diversidad, pero aunque fuéramos la cultura más homogénea, entre comillas, ¿no? Cada persona es distinta. Entonces, a partir de eso, no hay manera de que haya procesos educativos homogéneos. Exacto. Yo cuento ya, creo que está un poco trillado quienes me han escuchado antes, que se dice, pues, ¿no? Que Jaime Torres Bodet, que es como de nuestros grandes educadores, gran secretario de Educación, en fin, que él decía, ¿no? Bueno, son las 10 de la mañana, todo el cuarto grado en el país está leyendo La Suave Patria. Pues eso solo pasaba en su cabeza. ¿Por qué? Porque justo lo que tenemos son distintos contextos. Ahora, que las niñas y los niños aprendan la poesía nacionalista que implicaba, en este caso, La Suave Patria, etcétera, pues esos son justamente pautas, ¿no? Los contenidos nacionales son pautas que justamente organizan, guían, orientan, digamos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero, insisto, una cosa es cómo orientan, plantean un referente, y otra es justo la construcción del proceso, porque esa siempre se da en la diversidad. Entonces, una escuela que reconoce su diversidad, que la mira como una riqueza, pues entonces en primerísimo lugar tiene a sus profes y profas trabajando en conjunto, conociendo a sus estudiantes, ¿no? Porque justo primero, para cualquier cosa, lo que primero que necesitamos es conocer la diversidad. Así es. Que hay. Y luego justo a partir de ese conocimiento, cómo intencionamos entonces aprendizajes a partir de la diversidad. Entonces tenemos proyectos que desarrollamos en torno a los derechos humanos, al reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexogenérica, los derechos lingüísticos, los derechos sociales, en fin, todos esos podemos nosotros intencionarlos. ¿Y qué aprendemos en el camino? Tenemos entonces niñas y niños que aprenden a partir justamente de estos contenidos sobre la diversidad a leer, escribir, a relacionarse, a entender la convivencia. O sea, nosotros tenemos, insisto, tareas muy fuertes en torno a la convivencia pacífica, a la cultura de paz, que justamente en contextos tan adversos como los que vivimos ahora, pues justamente un elemento central es que la escuela se convierta justo en un espacio seguro, de paz, en donde las niñas y los niños aprendan qué implica convivir, ¿no? Y que no es solamente, claro, yo sé que afuera pues todo está dispuesto para que eso vaya en contra, ¿verdad? Pero creo que eso también es parte de lo que nosotros podemos ver en una escuela, que una escuela hace, que sus maestras y maestros hacen, ya digamos didácticamente para trabajar la diversidad, ¿no? Estamos justo hablando con la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, hablando de cómo se incorpora o cómo se aplica este concepto de la diversidad
de la nueva escuela mexicana. Y yo le preguntaría entonces, doctora, considerando que la diversidad es un hecho y una condición, ¿hay diferencia entonces entre lo que puedan aprender las y los estudiantes en el norte, en estados, por ejemplo, como Chihuahua, en relación a Yucatán? ¿Existen o puede haber estos conocimientos de manera diferenciada o no? ¿O cómo es que se aplica? Ahí creo yo que hay que tener como una cuestión clara previa. Y como yo decía hace un momento, nosotros tenemos contenidos nacionales en los programas sintéticos y esos son, llamamos de observancia nacional. Es decir, si yo digo, el contenido es las niñas y los niños aprenden a describir objetos, pensando en la fase 1. Bueno, describir objetos es el contenido, eso es lo que tienen que hacer. Ahora, con qué tema, a través de qué elemento, eso entonces depende del contexto. Ya. Si yo digo, en Yucatán entonces describir objetos pues tiene que ver, por ejemplo ahora, ¿no? Pues entonces tenemos Hanal Pichán en la puerta y entonces ya estamos preparando la comida. Entonces, ¿qué hacen las niñas? Pues describen qué hacen, cómo se ponen, etcétera. Pero entonces estamos en la frontera con Estados Unidos. Bueno, pues acá la cuestión de los altares, acá es el Halloween, ¿no? Entonces, yo describo objetos justamente a partir del contexto. Yo entonces digo, ¿qué elementos necesito aprender? Por ejemplo, el contenido es la estructura de un cuento, ¿no? De inicio, desarrollo, desenlace. Pero ¿qué cuentos son los que pueden aprender? Bueno, yo estoy en una comunidad tzotzil, entonces yo voy a aprender un cuento en la lengua tzotzil, en donde justo yo observe. Entonces, no es que no haya currículas diferenciados. No hay currícula diferenciados, sino más bien lo que tenemos son justo procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados a partir de un referente nacional. Ahora, si esa discusión sobre qué queda como referente nacional, pues es, digamos, una discusión que se dio en el marco de todo el proceso de reforma curricular durante 2020-2022, sí. Pero ya con la emisión del plan de estudios en el Diario Oficial de la Federación está, digamos, pactado allí ya la observancia nacional de esos contenidos. En este sentido, doctora, ¿pasa algo o de qué manera impacta el concepto de la diversidad en el sentido de la identidad nacional, en esta base de identidad nacional? ¿Se vulnera? ¿Lo impacta de alguna manera? ¿O cuál es su perspectiva, doctora? Pues ojalá que sí. Porque nosotros tenemos una identidad nacional en proceso, diríamos, ojalá, ¿verdad?, avancemos hacia un proceso de deconstrucción, que finalmente eso está pasando, pues, ¿no? Pero cuando digo de deconstrucción es justo cómo rearmamos la identidad nacional. Nuestra identidad nacional, digamos, la mexicanidad como tal, pues se fundó a finales del siglo XIX sobre la base de una visión homogénea de la cultura, de las lenguas, de todo. Y eso pues es finalmente una distorsión de la realidad, porque si la diversidad es una condición humana, y eso se refleja muy, muy claramente en nuestra Constitución, que es justo nuestra identidad, es lo que organiza la nación finalmente, ¿no? Entonces el artículo primero dice, México es una nación única e indivisible. Y el artículo segundo dice, México es una nación multicultural y plurilingüe, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como nuestra atención constante. Uh-huh. Nosotros, en ese sentido, tenderíamos a pensar que cuando hablamos justo de la identidad nacional, no podemos seguir pensándola en contraposición a la diversidad, claro, porque nuestra identidad está hecha de esa diversidad. No es la suma, ni es, digamos, el mosaico, no, es una articulación fuerte, densa, compleja, ¿no? Porque justamente pues implican relaciones de saber poder, de cultural, en fin, hay muchos elementos allí. Pero entonces cuando nosotros decimos que está en riesgo nuestra identidad nacional, es justo porque nuestra idea original es de una identidad homogénea. Pero en realidad pues eso ha sido como que nos funcionó, digamos, en el siglo XIX, porque era necesario construir una identidad nacional que permitiera el tejido social, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, no era... Acuérdense que en todo el 19 nosotros nos la pasamos en guerra. Empezamos con la independencia, las intervenciones de reforma, o sea, hasta el 69, que se restauró la República, pues realmente, y claro, era una tarea práctica el tener una identidad que permitiera la cohesión social. Entonces,
Pero, insisto, eso ahora estamos dándonos cuenta que no nos sirve más como país. Y entonces el reconocer esa diversidad pues desmonta justo todos estos, digamos, sesgos originarios del 19 en términos del racismo, que además se crea desde la colonización. En fin, son justo como cambios históricos de larga data que no nos deben asustar en ese sentido, porque es finalmente comprender cómo nuestra identidad es al mismo tiempo diversa y puede, más que ser nacionalista, puede caminar hacia una identidad común, ¿no? Y eso lo vemos muy bien, justo por ejemplo ahora que estamos en estas fechas, que son elementos, no sé si ustedes recuerdan en alguna entrevista, ya no sé yo cuándo fue, que a Guillermo del Toro le preguntaron por una de sus películas, alguna, y él contestó, porque soy mexicano. Sí, ¿no? Cuando le preguntaban justo sobre la muerte, ¿no? Y entonces él decía, porque soy mexicano, le entiendo así, ¿no? Entonces, esos elementos que van más allá de estas figuras nacionalistas, o que también, porque pues claro, si uno está en el extranjero y uno lo ve, por ejemplo, con nuestros atletas, ¿no? Cuando ganan medallas y ponen el himno nacional y uno los ve que se o sea, todos esos son registros de identidad, pero también hay muchos otros de ese registro de identidad que necesitamos reorganizar, ¿no? Entre ellos justo los prejuicios, el fanatismo frente a la diversidad, ¿no? Porque en efecto venimos de esa visión o esa identidad homogeneizante, ¿no? Doctora, entonces me mencionaba, hay tensiones en ese sentido, en el concepto de la identidad nacional. ¿Estas tensiones están allí dentro del sector educativo de la nueva escuela mexicana? Sí, se abordan sobre todo en estos ejes articuladores que llamamos de interculturalidad crítica, de formación crítica, porque son justo elementos que necesitamos, pues primero que nuestras maestras y maestros entren en la discusión o en el debate, ¿no? Porque ahí es un primer renglón del debate en donde muchas veces, pues también por la misma formación que hemos tenido, no necesariamente se ve así. Exacto. Y luego, en consecuencia, si nosotros como profes no lo tenemos interiorizado ese debate, pues es poco probable que podamos transmitirlo a nuestros estudiantes. Entonces, la idea justamente de la nueva escuela mexicana es intencionar esos procesos de debate, ¿no? Si en mi escuela estamos en un contexto, mi escuela no puede hacer nada, digamos, en términos jurídicos, legales, etcétera, por cambiar ese contexto adverso, yo no sé, de violencia, etcétera, pero sí es el papel de la escuela estudiar. O sea, la escuela, ¿qué es lo que hace? Produce conocimiento, ¿no? Esa es su tarea principal, es un espacio de construcción de conocimiento y al mismo tiempo de convivencia, de socialización. Entonces eso ayuda a entender luego cómo enfrentar el mundo, ¿no? Entonces, como una especie de resumen, en esta desconstrucción de la identidad nacional se está construyendo también la nueva escuela mexicana y esta perspectiva crítica. En eso radica lo nuevo, justamente, porque la escuela mexicana se fundó en esta otra idea y lo nuevo radica en crear una nueva identidad nacional, ¿no? Pues doctora, nos quedamos entonces con eso. Le agradezco mucho por este tiempo para Entre Líneas. Al contrario, gracias Adriana y gracias a las audiencias por escucharnos. Gracias. Ahí estábamos conversando con la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, como siempre, pues hablándonos y profundizando, dando más detalles en qué consiste, de qué se trata la nueva escuela mexicana.